22:03 de la noche en toda la República Argentina. Estamos vivos, estamos de pie tirando piñas. Tan fuerte que a veces retumbaran las montañas. Buenas noches, ¿cómo andan? Este es el programa del Grito del Sur. Las palabras de amor de mi garganta. 37 de noviembre, seguimos vivos. Disfruten, viejo, la primavera que después piden flores y colores. Solamente repartiros que solo se enseñaron el odio y la variedad. Hasta las 24 horas hacemos Y si sale bien el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Y sonrisa. A cargo de la operación técnica musicalización el señor Carlos Di Mare. En la puesta en el aire coordinación nuestra hada madrina Victoria Nardone. Pero ahora prefiero ser un indio. ¿Victoria o María Victoria? Un importante abogado. Hay que dejar Victoria Laura. porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas que Ailén Pavón, mal llamada Ailú Pavón, al mando del streaming. El señor Alan Martínez en las redes sociales. Hoy un programón especial. Nos fuimos a navegar el Paraná. 11 3200 0530. Si tenés ganas nos mandás un Instagram, mail, un WhatsApp, lo que te guste, maestro. Y si no, pones Somos Radio M530 en el YouTube y le pones cara a la voz que estás escuchando. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Belén del Huerto, ¿tiene usted un amigo que le preste $700.000? No estaría teniendo, pero si alguien quiere ser mi amigo y tiene $700.000, yo no tengo ningún problema, la verdad. Siempre bienvenidas a las nuevas amistades, sobre Total. todo si son amistades con guita. Sí, porque yo para pobres tengo mis amigos. Para pobre, el cupo pobre ya lo tenemos saldado, todos tenemos nuestros amigos pobres. Lo que tendríamos que empezar a sumar es algunos Unos amigos con buenos guita, amigos. con yate, ¿no? Un amigo con una casita en un country que te diga, che, ¿qué haces el fin de? Venite. Vamos a navegar ahora que estoy como en esa. Vamos a navegar. ¿Fuiste a navegar del Huerto? Fuimos a navegar al Paraná. Qué lindo. Jamás en la vida pensé que iba a decir esto, pero fuimos a navegar al Paraná, 13 periodistas. No fuimos a tomar sol, pero nos bronceamos. Pero fuimos a hacer contenidos soberanos que ya se están subiendo desde ayer en el Instagram de El Grito del Sur, La Tinta, Resaltador, DDR y en Fant de Córdoba, así que pueden ver todos nuestros contenidos ahí. Muchísimo contenido, nos fuimos a navegar el Paraná, buenísimo plan, digo, la náutica, sí, tremendo, ¿no? No sé si vieron nuestros trailers, Belén del Huerto de acá a Hollywood, pero el Paraná es algo que se narra poco, la soberanía es algo de lo que se habla poco, y como estamos en una semana soberana, 19, estamos en el limbo entre el 19 y el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, hoy vamos a hacer un programa especial sobre soberanía. Si todavía nos queda algo de soberanía, ¿no? Si hay algo que no hemos vendido todavía en esta tierra, vamos a hablar de vías navegables, vamos a hablar de lo que pasa con los combustibles nucleares y también de nuestro lago escondido. Así que programazo hoy, quédense, pero por supuesto que ustedes están acá engañados porque quieren, ¿no? El falso postre, ¿no? Todos nos juntamos a comer asado, pero todos estamos esperando el postre, que es Falopita de redes con Belén del Huerto. ¿Qué nos trae hoy? Hoy traigo de la paraguaya. Mira que por ahí voy trayendo... Muchos años consumiendo para... No sé por qué Di Mare, que es un tipo muy serio, dibuja una sonrisa cuando escucha alguna referencia a la República Hermana del Paraguay. Sí, hemos llamado paraguayo a varias cosas, pero... sí, totalmente. Pero traigo una de un documental. Pero les quiero hacer, ante todo eso, una trivia. A ver. Para que respondan. Deja plantada la semilla y después la respondemos. ¿Cuál fue la
dictadura más larga de Latinoamérica? Upa, difícil, mirá que hay competencia. Mirá que hay competencia. 1, Chile. Sí. Argentina. Sí. O Paraguay. Bien, planteada la pregunta, ustedes que han sabido de acercarse a los paraguayos durante muchos años nos van a responder, así que 11 3200 0530, ¿cuál fue la dictadura militar más larga de Latinoamérica? Va a ser el pie para la columna falopita de redes de nuestra querida Belén del Huerto. Hoy tenemos una columna muy especial. Primero, ¿sí? No está Gabriel Reches, le mandamos un saludo. Está en un retiro espiritual de Fito Páez, escuchando temas. En Rosario, sí. Sí, en Rosario, de hecho, la ciudad que siempre estuvo cerca, que tanto quiere Gabriel Reches. Pero te sumo algo más. Vamos a tener una columna muy especial hoy. ¿Sí? ¿De qué? Sí, viene el jefe. Y no es Karina Milei. Viene el jefe y no es Karina Milei y va a tirarle mugre. Mirá lo que prometo. Mirá. Van a tirarle mugre al presidente de River Plate. No. Así que quédate del otro lado. Estamos en un momento un poco complejo, complicado, está difícil. Yo soy de River, sí, saben. Estamos desmoralizados. Está complejo. Hay que ganar, no hay que perder. Bueno, vamos a traer a un compañero que tiene muy claro lo que pasa en River Plate y que va a denunciar a las camarillas que se apropiaron de uno de los clubes más grandes de la Argentina. Mientras tanto, nos vamos a escuchar un temita musical y ya preparamos la tremenda mesaza soberana para esta edición de Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. ¿Qué escuchamos, Belén del Huerto? Aliados en el viaje de Divididos, del nuevo disco que está buenísimo, que la tapa le hizo Alejandro Ross, que es una bandera argentina cosida, hermoso, para que lo escuchen estos días. Bien, recomendaciones de música nacional, porque estamos en temática soberana, a minutos nada más del 20 de noviembre, y te dije, armamos una mesa muy especial con la querida Belu y con otros 12 compañeros de distintos medios del país. Nos fuimos a recorrer el Paraná porque dijimos, no solamente hay que discutir de soberanía, hay que crear imágenes para crear nuevos imaginarios, ¿no? Como a principio de año nos fuimos a las Islas Malvinas, como a mitad de año nos fuimos a La Rioja, tal vez la provincia más federal de este país. Esta vez nos subimos a una lancha y nos fuimos a recorrer la vía troncal Paraná-Paraguay a contar historias sobre soberanía, y sobre soberanía queremos hablar y armamos una mesaza. Mirta Legrand estaría orgullosa. No hay comida, hay comida encima, porque uno de los invitados además trajo comida, así que coronado de gloria total. ¿Por qué mataste a Cargill? No. Esta mesa no la auspicia Cargill. Queremos darle la bienvenida a Oscar Verón, capitán fluvial, miembro de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y delegado de ATE de Vías Navegables. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido. Muy buenas noches y un placer compartir el aire y el medio para difundir lo que venimos haciendo ya hace tiempo,
y algo que tiene muchísimo que ver con lo que recién relatabas vos de recorrer el río Paraná, el río Paraguay, el río Paraná y el río de la Plata. Muchas veces se olvidan de decir el río de la Plata, todos se centran en el río Paraná y realmente el más afectado de todos es el río de la Plata. Después lo contaremos. Nos vamos a meter ahí también la discusión del canal de Magdalena, ¿no? Uy, cuando en algún momento parecía que íbamos a construir el canal de Magdalena. Mirá si habremos soñado. Quiero darle también la bienvenida a Rodolfo Kempf, que es físico de la UBA, que se dedica a temas de ambiente y desarrollo en clave emancipatoria, que además labura como investigador de la CONEA y se dedica a estudiar combustibles nucleares y residuos radioactivos. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido. Bueno, un gustazo, un orgullo estar en la Radio de las Madres y también acá con el Vikingo, con el capitán, para poder abordar el tema de la soberanía. Está totalmente agredida ahora por este gobierno cipayo. Y el área nuclear y el área energética entrega y de recursos, de la misma capacidad de generar energía eléctrica. Una situación que amerita un gran bloque popular para poder enfrentarlo, derrotarlo, ¿no? Además es un elemento muy importante la energía para mucho más en la situación de en el nuevo momento, ¿no? Con el streaming, con las comunicaciones, con la misma calefacción. Así que bueno, lo vamos a abordar y desde mi ángulo nuclear, pero en general la energía. Excelente. Bueno, la discusión sobre el proyecto de una Argentina, un emirato neuquino, ¿no? Un emirato neuquino de exportación, ya nos metemos en eso. Y le quiero dar la bienvenida también a un amigo de la casa, que es Alejandro Vikingo Meyer, que es integrante, militante de la columna Juana Zurduy, uno de los principales organizadores de las marchas al Lago Escondido, que hemos acompañado con el Grito del Sur. Tremenda expedición. ¿Cómo está, Vikingo? Bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo para todos, para todas y una feliz vigilia de la soberanía. Exactamente, estamos en la Nochebuena soberana casi. Arranco con una pregunta, básicamente un abreboca, dirían los gallegos, que tiene que ver con cuál es la importancia y cuál es la necesidad de, frente al clima adverso que vivimos hoy, de volver a discutir la idea de soberanía. ¿Quién empieza? Levante la mano. Bueno, tiene una importancia que para nosotros no es fácil dimensionarla, para nosotros de cierta edad, pero sí tiene mucho que ver con el futuro de aquellos que son jóvenes, de los que recién nacidos y los que van a nacer. Realmente perder la soberanía de nuestra nación, los ríos, el aire, los territorios, los lagos, tantas cosas que nos están saqueando, nos están robando tan alegremente, y todo lo voy a redondear, por la complicidad de gente muy traidora. Estamos hablando no del que está enfrente, sino de los que uno tiene al costado muchas veces, que lo vota como gobierno popular. Se nos llenaron de traidores, corruptos y cobardes. Así que a partir de eso creo que nosotros hemos, con un compañero como Vikingo, con un compañero como Rodolfo, que nos hemos encontrado en tantas luchas y en tantos lugares y nos vamos a seguir encontrando, indudablemente, la soberanía es una palabra mayor, es una palabra que tiene que tomar la dimensión, y agradezco todo el laburo que están haciendo de difusión, que es importantísimo, porque la verdad que han sumergido en una ignorancia que es realmente lastimosa a la gran cantidad del pueblo. Cuando uno habla, ahora ya dejo la palabra, cuando uno habla de dragado, no tienen dimensión de lo que realmente significa profundizar y ensanchar nuestros ríos y el daño ecológico, ambiental que hace y social que hace, que se transforma en un ecocidio. Una de las principales discusiones que están teniendo, porque obviamente hay intereses muy pesados que son de cerealeras que nada tienen que ver con nuestro país, ¿no? Creo que hay ahí una discusión de, como decíamos, Cargill, Dreyfus, Glencore, Cofco, de memorizar, de saber quiénes son los que básicamente nos están afanando. Los chorros en este país no roban celulares en el subte, sino que se dedican a cosas de mayor guante blanco. Rodolfo, ¿qué reflexión inicial? No roban celulares y no roban en pesos tampoco. Tampoco, obviamente. No tocan pesos esos. ¿Qué importancia de pensar hoy? Bueno, tal vez con la imagen que recién daba Jair de la infografía que hicieron los compañeros en
en Rosario, alrededor de todas las cerealeras y nuestros puertos ocupados en la vera del Paraná. Bueno, y la soberanía política, acá vos contabas que llegaron hasta Punta Quebracho, ahí se logró derrotar al invasor inglés. Fuimos capaces, esa también se cuenta. Bueno, sería bueno recordar, eso se oculta, ¿no? Se oculta también lo de Punta Quebracho, que pudimos doblegarlos en determinados momentos, o la bravura de nuestro pueblo para enfrentar al invasor inglés también en Malvinas. Pero bueno, soberanía política para poder tener una administración sobre los recursos y los bienes comunes que satisfagan la necesidad de nuestra población y poder integrarnos al conjunto de nuestra América, en el continente, en nuestra patria grande. Pero el punto es un punto de soberanía política. Digamos, yo hablaría de soberanía energética, pero el punto de soberanía política, desde ahí, bueno, qué recursos tenemos, qué capacidades tenemos. Nuestra área es un área de el mayor hecho soberano son los cuadros que supo generar el área nuclear en resolver problemas difíciles, con una actitud en su momento de vanguardia de Perón en fundar la CONEA y en una saga que le dio tonos antiimperialistas al área. De hecho, en el hemisferio sur solo Argentina, Brasil y Sudáfrica tenemos energía nuclear. El resto, todos de los 450 reactores nucleares en el mundo están en el hemisferio norte. Eso ya es un punto de por qué nosotros también lo defendemos, ¿no? Y también un área que esas peleas se llevó en nuestro sector 22 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, es decir que no tuvo costos, y las generaciones actuales, las más jóvenes en nuestro área, nuestro pueblo, y tenemos que poder estar a la altura en esta situación compleja, ¿no? Pero soberanía política para poder administrar nuestros bienes comunes desde el punto de vista de lo que nos provee la naturaleza en un territorio bicontinental, una gran costa atlántica, con muchos recursos naturales y minerales. Todo eso es casi ahora Scott Bessent diciendo nos vamos a llevar esto, bueno, enfrentarlo y poder darle una administración para que nuestro pueblo viva en forma satisfactoria, digamos. Eso sería mi mirada de la soberanía, digamos, ¿no? Mencionabas Punta Quebracho, después nos detenemos, ¿no? Pero ustedes saben que en Punta Quebracho, que es la verdadera derrota del imperialismo, digo, hay una derrota inicial, moral, temporal en la vuelta de obligado, pero los tipos pasan, cargan en corriente, pegan media vuelta, se quieren volver pillos para Europa, y los cagamos a cañonazo. En Punta Quebracho había un monolito, históricamente. La tierra del monolito las compró Cargill, y dijo, muchacho, el monolito lo corren un poquito para allá, ¿sí? Digo, ese es el nivel. Hoy hay un mástil sin bandera argentina. Digo, ese es el nivel en el que estamos discutiendo. ¿Y por qué, Vikingo, tan importante insistir, predicar esta idea de la oración por el remanso, de volver a hablar de soberanía? Yo creo que el por qué va un poco de la mano con que ellos logran instalar la idea, siempre hacen del no se puede. Tratar de bajar un poco la autoestima, la moral para seguir luchando, para seguir sosteniéndose. Entonces la victoria permanente de ellos final es cuando vos derrotás anímicamente al oponente. En este caso son enemigos, ni siquiera son adversarios políticos. Claro. Así que el tema de correr el molonito pasa casi a ser una cuestión como te van midiendo el aceite, como viene haciendo este gobierno estos 2 años, ¿no? De eliminar el Ministerio de la Mujer el 8 de marzo, y que la Richardson fue a la Tierra del Fuego el 2 de abril, o la reforma laboral el 1 de mayo. Entonces es una permanente búsqueda de hacerte creer que vos no podés, que no servís, que no te da. Recién cuando lo escuchaba hablar Rodolfo, yo me quedaba pensando, y el dragado que nombra el capitán, y decía, y pensar que tuvimos que escuchar durante todo el gobierno de Alberto Fernández que no podemos, que el Estado no tiene las capacidades, que la Argentina puede, y yo digo, tengo enfrente a un tipo que podría dar cátedra de cómo se hace energía nuclear, y me dicen que no podemos chupar arena. No estoy diciendo que sea fácil, lo que estoy diciendo es, me están cargando, hacemos un satélite y no podemos agarrar, no sé, me meto con un bote y con una pala, no podemos hacer eso. Realmente me están proponiendo eso y lo aceptamos. Entonces, ahí hay una fisura en cuanto a nuestra voluntad como pueblo y a lo que somos capaces con las cosas que hemos hecho. Vos decís, vuelta obligado, después de vuelta obligado vino Tonelero, San Lorenzo, y a la vuelta
se fueron pidiendo disculpas en Punta Quebracho. Ahora, ¿cómo nace? Esto me parece importante el momento que estamos transcurriendo ahora, ¿no? Una derrota militar se transformó actualmente en el cimiento de el imaginario de lo que es la soberanía. Y un pueblo soberano, más allá de si formalmente tiene la independencia o no, estoy pensando en las colonias, cuando empieza a tener la voluntad de serlo, en ese momento deja de ser colonia. En el momento que vos te rebelás, vamos a ver después si lo lográs, no lo lográs, tardás más, menos, cuando la guerra de independencia duró 14 años, pero tiene que haber un momento donde vos decís basta y te parás de mano. Bueno, va a haber consecuencias porque nadie se dio sin pagar costos. Entonces, ahí está un poco el tema. ¿Cómo toleramos que nos digan a la cara que no podemos dragar el río? Si lo hicimos hace 50 años y ahora no podemos. Me están cargando. No, y la discusión en un país que lanzó sondas al espacio, que lanzó al ratón Belisario al espacio, decíamos un posteo sobre la discusión es que mandamos un cordobés al principio al espacio, después debatirá el resto si estuvo bien o no, pero mandamos un ratón Chamical, era una base espacial de punta, viejo, dejate de hinchar. Éramos pioneros en cohetería. Pionero. 50. Tirábamos el Castor, un cohete pensado íntegramente acá. Bueno, vamos a meternos en esos temas. Súmate, Belu. Sí, un poco cada uno participa en distintas organizaciones o experiencias, en el caso del Lago Escondido. Pienso que también hay un pueblo, ¿no? Que a pesar de una penetración tremenda que hay de afuera, es resistente, ¿no? Que se organiza, que está ahí. Pienso que nosotros fuimos el pueblo que enfrentó a franceses e ingleses teniendo un ejército medio salvaje, medio ahí nomás. Pero digo, ¿qué ven en sus organizaciones que dicen, bueno, acá capaz que hay una semilla, hay un germen? Porque, digo, nuestra generación, si bien alguna está atravesada por eso, mucha penetración cultural de afuera, también siento que en estos últimos 2 años, en donde el gobierno se puso más tremendo con la desmalvinización, también hay un conjunto de jóvenes que se van sumando a la defensa de la soberanía, ¿no? Lo conocemos cada vez más nosotros, de pibes de 20, 25, 30 años que hacen distintas cosas por muchos lados, para defender la soberanía. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Si se ven algún cierto tipo de esperanza, o sienten que hay que profundizar más, no sé. Les pregunto sus lecturas. Yo particularmente tengo una visión un poco corta en ese sentido, porque soy una suerte de analfabeto digital, o sea, que prácticamente no veo... No tiene redes sociales el tipo, no. Para que se den una idea. A mí me dio un cierto empuje, particularmente una organización de un compañero que ahora están en Chipoleti, están haciendo escalas, están yendo al Foro Patagónico por la Soberanía, que es, están 4 compañeros de las marchas, Franco Cariñano, Ricardo Capdevila, Carlos Falón y Mariana Vallay. Él tiene milita en una organización donde hay predominantemente jóvenes, y eso a mí me dio un empuje, ver que hay algo que viene. En los ambientes donde me muevo yo, no son muy... Soy una especie de infiltrado, ¿no? Porque vivo en San Isidro, jugué al rugby toda la vida. No, a 2 cuadras de la casa del compañero Esper. Mirá, bueno, fuiste, ¿no? Que no te visitó Fred Machado, ¿no? No te llegó una transferencia. Por casa no pasó. Les aseguro si te que llegan $200.000. La factura lo que tiene es harina impalpable, te lo juro por Dios. A mí me dio eso un poco de empuje. Ando, me parece, como todos, un poco como bola sin manija, porque hay cosas que no entendés. Vos decís, estos tipos son la peor gestión que existe del mundo. Te dicen en la cara que te van a hacer todo y los votan. Entonces, estoy un poco perdido. Me ordena tener un par de cosas que sé que son las correctas. Habrá que ver cómo hacemos para que, aparte de ser las correctas, sean las que sean hegemónicas. Pero me ordena saber que estoy haciendo lo que es lo correcto. Está bien, que el resultado no va a ser quizás inmediato. Y me ordena hacer, que eso es una gran, siempre Camilo Gómez Montero es el director de la película Lago Escondido, Soberanía en Juego, cierra la película con una frase de Scalabrini, ¿no? Que dice que no hay que olvidarse que toda gran acción no fue hecha ni por la meditación ni por no me acuerdo qué más, sino por una acción. Entonces, toda instancia que hagamos, el video que hicieron del Paraná está buenísimo, eso tiene que haber tenido
necesariamente juntarse a pensar, eso es organización, proto-organización, llámalo como quieras, sirve. Entonces, y después del video hay que elaborar sobre masificar eso, y eso hay que coronarlo. Después les tiene que doler, porque si no les duele, los tipos hacen videos, hacen lo que quieran. Nos regalaron la democracia en 1945 en adelante, cuando ya el juguete no les sirvió, lo rompen. Entonces hay que hacer. A mí me ordena hacer, hay que salir a hacer. Capitán, ¿y qué pasa en relación con esto y a la vía troncal Paraná-Paraguay? ¿Cómo lo ves? Mira, primero de todo quiero decir que me ha sorprendido la cantidad de jóvenes que se han incorporado en esta lucha. Te digo, porque nosotros venimos de la pandemia, empezamos a difundir el tema de que se terminaba la concesión que había regalado Menem. Fue un regalo absoluto. Yo soy oriundo de una repartición que el 26 de octubre de este año cumplió 127 años. ¿De dónde? De la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Wow. Egresado de una escuela de aprendices, donde era una escuela para pobres, porque realmente nos daban el desayuno, un almuerzo y un viático para viajar, muchachos. Había 5 escuelas de aprendices que lo tenían en las bases operativas de Corrientes, Paraná, Rosario, Concesión del Uruguay y Buenos Aires. Y les hicieron desaparecer, las transformaron en otra cosa, en otro tipo de escuela, y realmente nos permitió prepararnos. Como bien en esta mesa se ve que hay gente que realmente asombra por su capacidad, ¿no? Y asombra muchísimos argentinos, no solamente acá en el mundo, ¿no? Donde van, son muy apreciados. Pero volviendo a esto, a lo que sucede esta repartición, hacíamos todo. El balizamiento, el dragado, los puertos. Construimos la única iglesia flotante en el mundo que existe. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Contanos la esa única historia. iglesia flotante en el mundo se construyó acá en la isla de Marchi, donde está nuestra sede. Sí. Y se llamaba... No me acuerdo cómo se llama. Sí, pero no es muy creyente el capitán, se imaginará, ¿no? Porque... más o menos. Participo acá en la mesa ecuménica de los miércoles, sí. Ahí, así que comemos el pan bendecido por padres que realmente luchan por los pobres. Así que soy creyente de eso, de los que pues, se ponen la barba en remojo. Así, pero bueno, volviendo, digo, hicieron desaparecer todo eso y realmente en el único lugar que las escuelas esas no eran orgullo era acá en Buenos Aires, pero después en el interior desfilaban, marchaban porque salían con una capacidad había tres lugares para estudiar, o 2 en todo caso. Uno era todo lo que era el apoyo logístico, donde te enseñaban electricidad, mecánica, tornería, carpintería de obra, no sé, todo lo que significa hasta construir barcos. Y por otro lado hacías las carreras de estar embarcado, máquina y cubierta. Entonces yo pregunté, cuando tuve que elegir, cuando me trajeron a los 12 años a la escuela y después a los 2 años teníamos que elegir qué carrera seguíamos, yo dije, ¿quién manda? El capitán. ¿Y qué carrera sigue? Cubierta. Entonces por eso seguí cubierta, porque yo quería mandar, no quería que me mandara nadie, hacerme cargo. No, lo entendí desde ese entonces y desde siempre, que hacerse cargo es lo más importante de tus acciones. Y también a los 20 años, un día me dijeron... Estoy contando lo mío todavía. Obvio, contá. A los 20 años me dijeron, yo era de tripulante de un barco, en ese momento era timonel, recién había salido de la escuela, a pesar que te daban el título, si vos no ejercías no te iban a dar cargo de un barco ni en pedo. Entonces viene el capitán y me dice, mira, hubo 30 tripulantes, dice, están queriendo formar un sindicato, bueno, que te elegimos como delegado. Y ahí abracé lo que es ser delegado, la importancia de ser delegado sindical, si realmente lo tomás desde el corazón, desde la mente fría y con coraje para poder, y sirve muchísimo. Y sirve para pelear sobre todo este tema. La anécdota de la iglesia es que durante 3 meses... Ahí la teníamos, ahí la ponchemos algunas imágenes. Ahí está. La iglesia Muy Cristo bien. Rey es. Cristo Rey. Y durante 3 meses recorría el delta del Paraná,
que en esa época era el Delta del Paraná, ahora es el Delta del Paraná y del Río de la Plata, hacía los bautismos, si estuviéramos en Cuba se diría bautizo, y los casamientos. Después íbamos nosotros con una lancha, con un bote y hacíamos los divorcios. Bueno, pero en esa época no existía. Había más laburo divorciando, te digo, hoy hace más laburo divorciando. Pero para redondear lo que vos preguntaste, que sí me impactó, hubo una audiencia hace poquito, que después la contaré, el 10 de noviembre, la audiencia que hizo este gobierno y donde participaron 247 personas. Hicimos toda una campaña que había que inscribirse, de todo, la Asociación de Abogados Ambientalistas, jóvenes de distintas organizaciones ambientales que no eran abogados, sino de organizaciones, remeros, isleros, pobladores, que realmente volvieron muy rico todo lo que uno creía conocer y el daño que se viene haciendo todos estos años de profundizar nuestros ríos. Es impresionante, se han cortado islas, han volado costa, playas, ha cambiado la fauna itícola, porque han entrado barcos que traen adosado caracoles, traen diferentes cosas, que han entrado buques ultramarinos en nuestros ríos. Total, nosotros lo vimos. Entonces, entran alrededor de 5.000 barcos por año. Son todos tipos Panamá, aquellos que están construidos para pasar por el canal de Panamá. Y te sumo algo más, ninguno de los que vimos tiene banderita argentina, No, vas a encontrar de Tajikistán, vas a encontrar de Turkmenistán, vas a encontrar de Macedonia del Este. Si tenés suerte, encontraste uno con bandera argentina y sacale foto, porque son lo menos, ¿no? También nos llamaba Digamos mucho que la un atención. buque de eso tiene una eslora que es el largo de 300 metros, entre 250 metros y 300 metros, y una manga que es el ancho de 34. Y tiene contamina, destruye las costas, es terrorífico lo que han hecho. Y aparte, como bien se dijo, son los que permiten el saqueo de estas multinacionales que se estuvo hablando. Vamos a decir que fue un 4 de junio que se hizo la batalla de Punta Quebracho, donde se rindieron de 1875, si no me equivoco. 46. 74... ¿La Punta Quebracho? 1846. 1846. Bueno, no vamos a discutir. Después lo jugamos a la quinela. Es ñoño de temas históricos el vikingo, No, pero fue el año siguiente del 1845. Sí, fue el año siguiente del 20 de noviembre de 1870. El retorno en el regreso. 60 cargado entre otros de carne de vacuna, de pieles, ¿no? Rodolfo, te llevo también al tema al que te dedicas, que tiene que ver con la discusión por también el modelo productivo de Argentina, ¿no? Acá nos están vendiendo un vaca muerta, yo lo decía con la metáfora del Emirato, ¿no? Un país exportador de energía con una altísima concentración de esas riquezas en pocas manos y con un proceso de soberano cuasi nulo. ¿Qué está pasando en materia energética en Argentina más allá de lo nuclear? Bueno, lo más corto en el tiempo es que se vendieron todo el cordón de centrales hidroeléctricas, o están ahí, no solo se habían privatizado en la década del 90 y ahora se avanza en una cesión directamente, ni siquiera una gestión privada, ¿no? Eso es lo que llevó adelante, o sea, Picunlufú, Chosmalal, todas las... en cuanto a lo petrolero, es como la apuesta, ¿no? Que si uno lee, qué sé yo, los medios que abrevan en el gobierno, digamos, no sé, La Nación, ponen minería y petróleo, el gasoducto el Néstor Kirchner, que lo tienen fuera de mantenimiento, no lo están utilizando para llevar gas ni siquiera al polo industrial de Brasil. Algo estaría entrando ahora a Bolivia, pero por escasez de producción de Bolivia, y como que se aprovecha la oportunidad. Pero todo y fracasó el acuerdo que se había hecho con la empresa malaya para licuar
con Petronas, ¿no? Que, bueno, todo al borde de lo bizarro, digamos, ¿no? Proponer cambiar un acuerdo que ya estaba medio armado, que ni siquiera te diría que yo suscribiría, pero algo que estaba, porque en principio licuar primero tendríamos que proveer, no sé, gas y tratar de electrificar y garantizar que ninguna familia, ningún hospital del país quede sin gas ni energía eléctrica, pero estaba el proyecto de licuarlo. El lugar más preparado, pero por desarrollo industrial, era Bahía Blanca. Se optó por desarmar de hecho es lo que ocurrió, ¿no? Petronas se fue, pero lo que han hecho con lo que empezó con el macrismo, digamos, en esta década perdida, podemos hablar de una reforma laboral in situ, armada en Vaca Muerta, y Cordero es el actual secretario ministro de Trabajo, Marín, que es el actual jefe de IPF, ese que puso Techín con Tecpetrol, que es la única que llevó adelante y, digamos, le sacó beneficios a el portón que les abrió el macrismo en Vaca Muerta. Después se incorporó Shell, pero Tecpetrol ahí armó y está ahora en el gobierno, ¿no? Es un mismo Roca que le están pintando la cara desde el punto de vista industrial. Sale a hacer una declaración muy tímida, pareciera casi que quiere dedicarse exclusivamente a lo energético, más como ese enclave financiero que a la producción de tubos, ¿no? Porque está... Bueno, es todo un enclave abiertamente el canciller Kirchner dijo, ¿no? Hace unos días, ¿para qué queremos los minerales bajo tierra? Bueno, uno podría decir, utilicémoslo para armar cadenas de valor, es decir, trabajadores y trabajadoras que conformen porque también está el uranio ahí, y los minerales críticos, los que se hablan de las tierras raras, que también está ligado al área energética, o el mismo el litio. Bueno, es una expoliación abierta, digamos, en el gobierno. Ni siquiera aparece un entramado industrial de algo, de servicios que pueda ayudar. Por lo menos no aparece en el AMBA, que la provincia de Buenos Aires también abastecía Vaca Muerta. Hay empresas armadas, no aparece ahí creciendo, y en Neuquén puede ser que un sector esté siendo beneficiado, pero tampoco aparece ningún boom industrial, es decir, que ni siquiera un proceso de industrialización anexado a Estados Unidos, que es más o menos lo que propone Milei, sino que es de primarización absoluta y casi en esa broma de Argentina Petroleum, un sitio, una municipalidad anexada, desde ese punto de vista de privatización, fragmentación de conjunto de áreas y de saqueo de recursos, sin tampoco ningún foco industrial específico, que qué sé yo, tal vez se podría esperar, pero en ningún área hay ningún foco industrial armado, salvo lo que puede, lo que uno esperaría, que si Techín puso tantos cuadros, conforme el área de tubos sin costura, pero tampoco parece, porque el área en Siderca aparece también en crisis. Sí, de la burguesía nacional, Papá Noel y los Reyes Magos. Claro. Tremito. Espero que ningún nene esté escuchando este programa, pero bueno, no existe la burguesía nacional tal como la pensaron, queridos niños. Estamos pasadísimos de la tanda, se quedan un rato más. Quiero hablar de la audiencia que hubo en el Paraná, en la vía navegable troncal, y cuáles son las consecuencias de lo que se viene. Quiero hablar de hielos continentales, vamos a hablar también de un tema que sale poco en los medios de comunicación. Vamos a una tanda muy rapidita y ya seguimos con esto que es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy
Descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 20 de noviembre a las 19 expone Alfredo Rosso. Modera Elizabeth Vega Gron. En el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. 15 minutos para las 23 horas. Usted, encuentro catártico, esto es un encuentro catártico. Estábamos en el aire, afuera del aire, puteando responsable del saqueo y el expolio de nuestro país, pero hablábamos del canal Magdalena, ¿no? Vos sabés que tenemos un gran problema en nuestro país, que es que si vos querés ir de Rosario a Bahía Blanca, tenés que salir de Argentina. Vos decís, no puede ser. ¿Cómo que tenés que salir? Agarramos el río para abajo, más o menos la costa. ¿Cómo es la historia, capitán? ¿Y por qué es tan necesario ir a discutir el canal Magdalena? Che, yo sí, sería más fácil recomendar al amigo Saboretti, que hizo un video espectacular. Amigo, fenómeno Rodrigo Saboretti, beso grande de acá. Espectacular que vi hoy, la verdad que muy ilustrativo y muy bueno lo hizo, y cortito, viste, para que no se cansen los muchachos, las muchachas tampoco. Y como miembro de la comisión asesora del canal Magdalena tendría que ser un experto del canal Magdalena, y indudablemente no soy un experto, pero sí un conocedor, a partir de ser dragador, de haber estado comandando barcos de todo tipo. Porque en la carrera nuestra, para poder llegar a capitán, tenés que empezar desde una lancha, un remolcador, una chata, que son unos barcos más grandes, llegás a las dragas y ahí vas rindiendo examen. Somos la única, debe ser una de las pocas profesiones que nos obligan cada 2 años a tener rendir estado psicofísico y técnico. Y actualizarnos de todas las reglamentaciones que vienen nacionales, en la nuestra también, e internacionales. Vamos a aceptarlo que en la de ellos también. Pero bueno, lo que tiene el canal Magdalena es un canal que va, hace mucho tiempo tendría que haber sido construido antes del canal Punta Indio, que es el canal que nos lleva desde el puerto de Buenos Aires, o del puerto de La Plata, podríamos decir,
y atravesó totalmente a la influencia de la corriente de los ríos, porque no olvidemos que el Río de la Plata es un estuario, quiere decir que es un río que no tiene movimiento propio, tiene la influencia de las corrientes de los ríos que llegan, que son el río Paraná, a través de sus dos brazos, el Paraná de las Palmas, el Paraná Guazú, y tenemos el río Uruguay, que vienen con toda la fuerza de sus ¿cómo se llama? Tierra sedimentos. ¿Sedimentos? Los sedimentos lo vienen, digamos, trayendo de ahí y terminan aterrizando, quedándose en el Río de la Plata. Entonces a alguien se le ocurrió, siempre decía que fue por Exo Campana, construir un canal donde salía un arroyo que era el arroyo Las Víboras, y de ahí se hizo el canal Mitre. El canal Mitre es un canal artificial que es de eterno dragado, es el que más se draga, y para empeorar la cosa hicieron el canal Punta Indio para que saliera por Montevideo. Bueno, acá hay una razón. Hoy una compañera preguntaba por qué razón no se hizo el canal Magdalena. Y porque, las grandes multinacionales, que antes no eran tan grandes las multinacionales agroexportadoras, están instaladas en Paraguay, en la costa donde ustedes recorrieron de Rosario, de Timbú a Arroyo Seco, están en Nueva Palmira, en Montevideo, son todos los mismos. Después están en Quequén y en Bahía Blanca, que son los mismos, todos los que nombraste recién, Cargill, no nos vamos a nombrar a todos, pero están en todos esos lados. Entonces, ellos son los dueños y no quieren ser controlados. No nos olvidemos que hay informes de que estas multinacionales salen con una simple declaración la carga, sin una constatación realmente de ningún organismo responsable. Espera, quiero detenerme ahí. Sí. ¿Por qué? Va el empresario agropecuario y le dice, aduana, acá hay 200. Y la aduana le dice, yo confío ciegamente en vos. Cuando hubo un empresario evasor, firma acá y sale lo que dice el empresario. Sí. Esto es una locura. Pasaba. Yo quiero que me pase lo mismo en el supermercado. Quiero salir con el changuito y en la puerta me digan, che, me estoy llevando esto. Es mortadela, pero no está llevando salmón. Parece jamón crudo. Sí. No, es mortadela. Cuando nosotros, en la época que yo dragaba, que estaba a cargo de la draga, prefectura te avisa, viene un buque de porte, qué sé yo, está de bajado, tenés que apartarte, viene con tanto calado, todo eso, y siempre veíamos que el calado era mayor que el que se declaraba prefectura. O sea, ¿qué significa 2 pies más, 3 pies más de lo que está declarado? Toneladas. Muchísimas toneladas. Por eso se habla de un 30%. Se habla de los camiones que pasan por la frontera, que van todo a Paraguay, y de cómo cargan sobre la costa con ese sistema de cigüeña, bueno, todo como roban. Aparte, no nos olvidemos que el narcotráfico se maneja por ahí. Sin duda. La única que salió a hacer propaganda, la Patito bárbaro, que habían atrapado 200 toneladas de marihuana, fue porque habían intervenido ahí en Rosario, y fue porque el capitán bajó y denunció porque se lo estaban comiendo. Mirá. Si no, en ningún barco extranjero puede subir la prefectura. Nada, no puede subir ninguna autoridad, salvo que tenga una autorización del país de origen, que es la bandera, que son las banderas de conveniencia. Sí, Singapur. Panamá, Singapur, qué sé yo. Ahí tenés un problema de soberanía, ¿ves? Entonces todo eso hace que no el canal Magdalena no haya prosperado. Claro. Incluso con la gestión de Alberto Fernández en La Nación y de Axel Kicillof en la provincia. Claro, que fue inaugurado tipo que hubo un acto, todo. Abrieron una licitación, en un momento dijeron, muchachos, acá hay sobres. Estuvimos con la compañera que ahora fue electa, de Massa, cuando estuvo Massa. Ah, bueno, ahí, vamos, porque esta es la radio de las madres, ¿no? Nosotros hablamos con gente que labura en los amplios espacios políticos. Graciela López. A mí me dijeron, el problema acá fue el masismo, ¿eh? Yo acá pelos en la lengua, programa se llama Y Si Sale Bien, así que todos los días jugamos al límite. Yo hablé con compañeros. Nos reunimos 2-3 veces con ella, que ya estaba lista la licitación. ¿Y qué decía Jimena? Cuando abre la licitación del canal Magdalena, dice, no, se suspendió porque no hubo ninguno que se presente. No había dragadores, no había interesado. En este país no había, pero vos decís que hay. Vos decís que hay dragadores, capitán. Pero sobran dragadores. ¿Y entonces? Ahora sabe cómo se están peleando, porque ahora quieren entregar el dragado por 30 y 60 años.
¿Sabe qué negocio que es agarrar para las dragadoras, como así como fue negocio para Jean Denul, que después cambió de nombre, se volvió Compañía Sudamericana de Dragado, qué sé yo, se casó con una argentina, ya es medio argentino. Jean Denul, aclaramos para quien no lo sabe, es la compañía belga que desde desde la entrega del 95 de Carlos Menem, junto con Hidrovía S.A., son las que usufructan los dividendos que deja nuestro río. Sí, totalmente. Son los que nos echaron a nosotros como repartición de hacer ese trabajo. Porque si a nosotros no hubieran dado el peaje que ellos cobrábamos, éramos Gardel. Tendríamos las dragas modernas. En cambio hoy, si mañana nos dicen se pueden hacer cargo y tenés un par de dragas, mucho dinero para invertir para ponerla en condiciones. Claro. Pero sí, acá hay algo que nosotros tenemos que poner en valor y estamos empujando en cada reunión, que yo les quería comentar que nosotros tenemos un equipo de trabajo, de difusión, hacemos reuniones en los barrios populares, en centros culturales, en universidades, donde nos invitan vamos y hablamos de soberanía. Y todo nació porque íbamos a la marcha y los periodistas por ahí algunos elegían a una víctima y no sabían por qué se estaban movilizando. Entonces decidimos, por lo menos acá en Capital, recorrimos muchísimo la Villa 31, la 1114, la Sildaña, todo, haciendo reuniones y comentándoles lo que significa soberanía de los ríos, del puerto, de lo que significa no tener agua. Hoy, si hacen las consecuencias de esto, mira, me fui del Canal Magdalena a otra cosa, pero el Canal Magdalena es mucho más corto, para terminar, es mucho más corto que el Canal Punta Indio, no está atravesado la corriente, porque encima también todo el material, sedimento que llega, tiene la pared que significa la marea. Claro. No llega al océano lo que se está dragando. ¿Cómo se draga? Cuando uno habla, sí, porque hay que dragar, hay que profundizar. ¿Y dónde tiras el material? ¿Dónde tiras el sedimento? Nadie sabe cómo hacen. Sacamos de acá que está tapado, lo tiramos acá que está más profundo, que la corriente es más fuerte, ese material va yendo, va a tapar otro lugar, vamos a hacer otro lugar, claro. Y así fueron trasladando todo, y hoy el delta del Paraná ya no es del Paraná nada más, es del Paraná, del río La Plata. Es impresionante los bancos de arena, ya no navegan pegado a las islas ni los veleros. Había un canal que se llamaba el Canal Costanero, que casi no existe. Por ahí navegaban los areneros, ¿no? Nada. Yo digo, hay un estudio de la UBA que se hizo, una audiencia que se hizo durante la época de Alberto, donde decía que en 10 años de profundizar, hoy el río Paraná y el río de la Plata están en 34 pies, dicen. Sí, lo quieren llevar a 44 la cerealera. Ahora, ¿no? Las quieren llevar 44, significa... cada metro tiene 3 pies y un cachito, así que estamos hablando casi de 3 metros más. Es una aberración. Ellos llevaron de 25 pies, 27 pies a 34 y hoy están profundizando. Ayer me mandaron algunos batimetría donde están profundizando a 40 pies. Lo están haciendo sin decirnos. Claro. Impresionante, y además las consecuencias ambientales que eso genera, ¿no? Y afectando mucho, nosotros veíamos mientras navegábamos a los pescadores, ¿no? Pescadores artesanales, también pequeñas cooperativas de pesca que son totalmente afectadas por estos buques y eso. Y cuando estuvimos haciendo el video del Canal Magdalena, la obra que cuesta 271 mil millones de dólares o algo así, no es nada tampoco, ¿no? Pensar que no son grandes costos para lo que... Para nada, porque aparte de la conexión soberana entre lo fluvial y lo marítimo. Claro. Se calcula que hay un movimiento de casi de 1000 barcos que van a La Plata. De esto lo comentado en un encuentro con el que está al frente, el director del Puerto de La Plata, que es Pepe Lojo, que está dentro del equipo también de la comisión asesora del Canal Magdalena, y que tienen que dar toda la vuelta, la autorización por Montevideo, pagar los costos también que implica estar parado, o lo que necesiten como servicio de portuario que se llama, y es ridículo, porque con el Canal Magdalena eso no necesita más nada. Realmente
El gran error que se permitió en el menemismo para acá fue adaptar el río a los barcos y no el barco a los ríos. No, totalmente. Y a las necesidades de un país foráneo. Che, hay miles de temas. 11 3200 0530. No quiero dejar de hablar de un tema del cual yo desconocía. Digo, somos gente que nos interesan las discusiones de soberanía. Los compañeros, quiero mandarle un beso a Matías, a Israel, a Charlie, que fueron al Lago Escondido, que estuvieron filmando. Recomiendo también el documental. Pero un tema que me comentaba el Vikingo y que no se habla mucho son los hielos continentales. Resumime, Vicky, en 3-4 minutos, ¿qué son los hielos continentales y por qué tenemos que hablar de este tema? Los hielos continentales es la masa de hielo más grande que hay en el mundo por fuera de los polos, por fuera de Groenlandia y Antártida. Está en un sector, está dividido en dos sectores, el campo norte y los hielos continentales sur. El norte es más chico, la extensión más grande es la parte sur, y ahí queda la gran mayoría de todos estos campos de hielo están en Chile, pero hoy queda un pequeñísimo sector de frontera que no ha sido demarcado en Chile, ¿no? Que no es lo mismo que delimitado. Delimitar es cuando vos acordás, ponés esto acá, demarcar es el hecho de ir y poner el hito. Con lo cual hay cierta inestabilidad ahí de que hay algo que no está cerrado. Esto es el último reclamo que queda, diferencia. Aparentemente siempre es la última con Chile, pero aparece alguna nueva. Pero en este caso sería así. Cuando Menem asume en los 90, se quiere arrogar el haber finalizado con todos los conflictos que hay. Había 24, acuerdan 22. Uno va a arbitraje, que es el de Laguna del Desierto, por primera vez. Somos unos genios, porque siempre vamos a arbitraje en la corona británica, pero bueno. Ganamos ese arbitraje, por eso el Lago del Desierto queda de este lado, y se acuerda que en el último que quedaba, que era el hielo, no había acuerdo, o sea, había diferencias. Bueno, eso se va pateando. En el 98 se acuerda un sector, estaba el sector A y el sector B, se acuerda el sector A, que es del Cerro Murallón hasta el Daudet, y queda el sector B, que es desde la cumbre del cerro se llama Chaltén, no se llama Fitzroy, pero desde la cumbre Fitzroy hasta el Cerro Murallón no hay. De hecho, si vos agarras el Google Maps, incluso y lo empezás a ampliar y te vas al sector, no muestra frontera. La frontera se corta y arranca más abajo, hay un vacío. En principio, en el 98 se llegó a un acuerdo donde se especifican todos los puntos y las coordenadas, y lo que faltaría es como la refrendación de eso, de ir concretamente y poner los hitos y marcar. En algunos lugares es conflictivo porque es una masa de hielo que se mueve, así que hay que poner determinados puntos fijos para poder hacerlo. El tema es que toma hoy particular interés por muchos asuntos. Por un lado, todo ese sector que es justo detrás del cerro del Chaltén, a la altura del pueblo Chaltén, es una de las principales vertientes de lo que es la cuenca del río Santa Cruz, donde está la construcción de las dos obras de infraestructura más grandes de nuestro país, que son la Zepernik y la Néstor Kirchner. Financiadas por la República Popular China. Eso iba a decir. Por supuesto, justo. nos ponemos de pie. Eso por un lado. Por otro lado, cobra mucha más vigencia. A ver, y también por un tema, ¿no? Chile siempre fue... Tengo muchos amigos chilenos, amo Chile, me encanta toda la patria grande. Pero por una cuestión pragmática, o sea, Chile siempre fue la expresión de los intereses anglosajones con respecto a Argentina, en esa punta de lanza que es el Cono Sur. O sea, recién cuando el capitán decía, el error fue, viste, yo pensaba y decía, no es una corrección, pero decir, no es un error. Estos tipos no se equivocan nunca. El Punta Indio no es un error. La creación de Uruguay, con perdón de los uruguayos, no es tapón, la tesis del Estado tapón. No es un error, y la política que ha tenido Gran Bretaña hacia Chile tampoco es un error. Y tampoco la demarcación caprichosa de lo que es el estrecho de Magallanes, que uno viene que baja por la cordillera, una línea que hace así en medio de la meseta y el estrecho entero es para Chile. No es un error. Particularmente por esta cuestión, el problema es que hoy nosotros quedamos a la derecha de Chile, ¿no? Pero generalmente la expresión de los intereses británicos eran ellos. Ahora el que tiene una foto de Thatcher en el escritorio no es el presidente de Chile, sino que es el nuestro. El tema es que ahora toma por dos puntos, dos cuestiones, mucha vigencia. Uno,
quieren dinamitar todos los glaciares para ver qué encuentran abajo, y esa es la masa más grande que hay. Y por otro lado, el muy posiblemente próximo presidente de Chile, Kast, tiene muy jóvenes declaraciones de hace muy poco tiempo, que en campaña ahora las ocultó un poco, pero es anti-argentinismo absoluto, particularmente con el tema limítrofe, y su caballito de batalla es que ya Argentina le robó mucho a Chile. Y esto es un problema muy concreto que cuando uno anda por reitero lo acertado, mis cosas ñoñas, que yo me meto capaz a la noche a mirar canales chilenos, videos, cosas de geopolítica, etcétera, etcétera, está hace un tiempo levantando y se está agitando mucho el tema de los hielos continentales, y hay ya un reflujo por parte de ellos diciendo, no, esas cosas que acordamos en el 98 en realidad están mal. Sí, ni que hablar de que Boric fue a la Antártida mientras el presidente nuestro está rezando por cuarta vez en la tumba del rebe de Lubavitch, ¿no? Y que sobre Santa Cruz, en particular sobre el Chaltén, existen una apropiación muy grande por parte del gran turismo chileno de hacer Chaltén, Torres del Paine, ¿no? Como si todo fuera parte de la masa chilena, que es como hay un soft power ahí muy grande de Chile. Hay un tema, Chile prácticamente no tiene acceso a todo ese sector del territorio porque se empieza a cortar por los fiordos, pero sí tiene una política, que con todas las críticas que uno puede tener a Chile del 73 en adelante, hay cuestiones que las tienen claras y tienen políticas hacia eso. Y si uno toma lo que son los desarrollos de ambos países con respecto a este tema, vos ves una vez más, porque todo lo hizo Perón, que en el 1952 se crea el Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico, cuando estaba todo el mundo pensando en cualquier cosa. Ahí se empezaron a hacer toda una serie de refugios que le dan accesibilidad. Se empieza a usar el hielo patagónico como campo de pruebas para la Fuerza Aérea para las campañas antárticas. Entonces ahí aterrizaban, no sé si aterrizaban, no me acuerdo la palabra, pero bajaban en el hielo los aviones practicando como la Antártida, estaban los refugios, etcétera. La cronología de todas estas cosas es muy concreta, porque vos ves que toda esa política de Argentina se detiene justamente en los albores de los 90, se hace el acuerdo del 98 donde se termina de cerrar eso, nosotros desde ese momento en adelante estamos mirando cualquier pavada, y los chilenos a partir de ahí empezaron a tener una política de aproximación donde fueron corriendo su punto de acceso, que es Villa O'Higgins, al norte. Hicieron un puerto que se llama Candelario Mansilla más abajo, del puerto haces unos pocos metros y hay una pista de aterrizaje que casi se mete en territorio argentino, y empezaron a hacer refugios. Nosotros no hicimos nunca más uno, de hecho están destruidos los que estaban. No hicimos nunca más uno, y hoy tenés refugios específicamente en toda la zona de Chile, todos científicos, me parece buenísimo, pero la cosa es nosotros qué estamos haciendo. No, inclusive esta discusión cómo se emparenta con el debate por la Antártida Argentina, ¿no? Por supuesto, sí. Lo traía Rodolfo, en un país bicontinental. Che, quiero leer algunos de los mensajes porque le llegan muchísimos mensajes, les leo un montón, después levantan la mano cual quieran responder, Buenas, y si sale bien, estoy orgullosa de no ver televisión, sí, la radio de las madres, y con este programa también es aire fresco para el final de mi día, maravillosa programa, gracias Susi de Padua. Gustavo de Liniers dice, hola compas, y si sale bien, la de Alfredo Stroessner fue la dictadura más larga, 35 años duró desde que nací hasta que cumplí 21 años, fue dictador de Paraguay, y dice, nos legó a Lino Oviedo, refugiado por Carlos Menem. Bueno, después hablaremos, algunos hablaban de Lino Oviedo como el Chávez paraguayo en un momento. Diego de Corrientes dice, alta mesa, che, dan ganas de cantar El que no salte es un inglés y meterles unos goles con la mano. Es una joda real lo del Río Paraná, se cagan en nuestra soberanía. Por eso yo no quiero pagar la deuda, quiero financiar jubilados, docentes, discas, médicos y la deuda LTA, nos dice Dieguito desde Corrientes. Luis Alberto Altamirano dice, 20 de noviembre de 1845, vuelta obligado. 4 de junio de 1846 nos suma el aporte exacto del día. Jair Belu, Gabriel, equipo, buenas noches. Escribo para saludar, estoy manejando. Mario, manejá, viejo, no mandé mensaje. Después cuando frené nos mandás tu opinión al respecto. Frenó. Sí, me imagino. Mirta Gairaud dice, Jair, impresionante el programa, gracias por informarnos. Un abrazo de Mirta de la Ferrere. Leo de la Matanza, querido Jair, excelente la temática soberana, una distinción
extinción del programa. Lamentablemente tenemos un pequeño problemita. Nuestra dirigencia perdió hace rato la noción de soberanía. La entrega de la Patagonia a multinacionales empezó en el 90 y nunca se detuvo en ningún gobierno. Y también muchos mensajes. Rodrigo Saboretti está escuchando, te manda un abrazo. Que el capitán cuente de navegando con el Che. Pide programón, viva la patria. Vamos a demarcar nuestros hielos continentales y recuperar el estrecho de Magallanes antes del 2030 con el canal de Magdalena. Vamos, estamos por esa nosotros también. Acá también Marcela dice saludos al capitán Verón. Ariel dice estamos más lejos de lo que creemos. Hay voluntad y compromiso de este lado del Río Bravo. Julito Pereira, saludos desde Córdoba, abrazos soberanos. Me preocupa la cantidad de argentinos que conviven con la cercanía al Paraná y que no tienen información de lo que pasa en ese río. Nos dice también muchos mensajes en el YouTube. No llego a leerlos todos, pero quiero agradecerles. Bueno, cada uno levanta, Rodolfo, arranca vos, alguna de las temáticas que tiraron en el chat y nos da alguna idea. Bueno, ahí retomando el espíritu soberano, digamos, de los saludos, de los llamados, desde nuestra área ahora, también para poner un poco más en la coyuntura, estamos enfrentando una embestida en lo nuclear, digamos, además en lo energético. Con lo chileno, estuve en un congreso en Chile, tenía recién para comentar lo que decía el vikingo en realidad, y que me llamó mucho la atención, y es que el gas de Vaca Muerta se refina en Chile. Todo parece un chiste, ¿viste? Estuve en una fundación de una federación de energía de Latinoamérica y el Caribe, y estuve en el sindicato petrolero, y los petroleros, los que nos alojaban, unos fenómenos, tienen las refinerías, 2 refinerías, no sé si refinan todo, pero, y claro, hay un acuerdo entre neuquinos y entre el grupo petrolero neuquino y Chile, y hay algo que se refina directamente ahí. Me pareció, en Argentina hay refinerías, ¿no? Pero esa cadena de valor que en su momento estuvo armada, no sé si ahora está tan armada. Bueno, pero estamos enfrentando, sería la cesión, por ejemplo, en Neuquén, la planta industrial de agua pesada, la CONEA cedió las acciones a la provincia de Neuquén, y la provincia de Neuquén lo puso en licitación, y ya hay ofertas, que por otro lado el agua pesada lo que usa como moderador refrigerante en nuestros reactores, pero también tiene otras utilidades ahora de uso médico o para electrónica, así que puede ser un inicio de privatización. Está lo que está anunciado de privatización del 44% de nuestras centrales nucleares, que tiene, por ejemplo, un punto es que la tienen que tasar. Nosotros estamos tratando de hablar con el sindicato bancario, con Palazzo, para ver dónde se tasaba. Se tiene que hacer un lugar, por ejemplo, podría ser en el Banco Central, queremos ver dónde iba a ser, a ver qué medida podíamos tomar, pero lo que salió, o lo que quiere hacer el gobierno es saltear esa etapa y tasarlo en un banco internacional, digamos, regalarlo, como hizo con IMSA, ¿no? Tuvo un área que el gobierno se monta en un renacimiento del área nuclear a nivel mundial, y el problema que tenemos es que nos puede quedar ensillada por un gobierno que tiene se propone anexarse con Estados Unidos, digamos, por lo menos con Trump, ¿no? Y un área que tiene un ADN soberano, ¿no? Desde su fundación de Perón, un rol estratégico, en su primer reactor en el mundo funciona en la década del 50, Perón lo funda en el 51, y todo el desarrollo que tuvo, digamos, de metalmecánica, de resolver problemas en combustibles nucleares, los grandes problemas del átomo argentino logró resolver, y que ahora quede en este renacimiento ensillado con este gobierno de tinte fascista del siglo XXI, abrazado a Trump, y con el propio Besen diciendo queremos el uranio de Argentina, es un punto. Argentina no es que tiene mucho uranio, utiliza 250 toneladas al año nuestros reactores. La ley nuclear dice que primero son los reactores argentinos. El gobierno nunca lo aclaró ahora. Y ahí tiene unas 35.000 toneladas de reserva. Es que eso no es van a solucionar, perdón, porque ya los reactores no van a ser más argentinos, entonces ya no hay problema. Ya, directamente, ya no tenemos más, muchachos. Cuando lo maneje la reserva ya. Claro, está todo claro, porque además la oferta para quedarse con las centrales es de la misma empresa trampista que se quedó con IMSA, Industria Metalúrgica Pescarmona, que además es la que tenía a cargo hacer el recipiente de presión del CAREM,
que es un proyecto que lo primero que hizo el gobierno fue dejarlo arrumbado, digamos, ¿no? Sin ningún sentido, digamos, no tienen explicación. Los cuadros históricos del área nuclear argentina internacional, que tiene mucha historia, no, en un congreso que se hizo esta semana de tecnología nuclear, hubo un descargo diciendo no tenemos explicación para dar en los tribunales internacionales de qué es lo que estamos haciendo. Te aprovecho para preguntar, ¿no? Porque el CAREM estaba en un 70 y algo % sí. hecho, pero el RA10 en Ezeiza tengo entendido que estaba en el 97%. Sí, el RA10 avanza lentamente y ahí estamos viendo que quieren privatizar la producción, parte de la cadena de producción de radioisótopos. En el RA10 se irradia un blanco, luego se separan los radioisótopos y se utilizan para uso medicinal, porque estos etcétera. Que van con el que la rentabilidad y los gastos, por lo que tengo entendido, encima de la producción mundial que hay de radioisótopos, una de las plantas más grandes en Rumania está por salir de circulación, o sea, con lo cual más todavía vigencia tiene la que se está terminando. Sí, Argentina tiene provisión, autoabastecimiento en este momento de radioisótopos para uso medicinal, tanto en terapia, tratamiento y para otras aplicaciones. Con el RA10, que es igual al reactor que se exportó a Australia iniciado este siglo, entre CONE e INVAP, Argentina exportó reactores a Argelia, Egipto, Perú y Australia. Es el principal productor de radioisótopos del sudeste asiático. Uno idéntico es el RA10. Con eso Argentina se incrementa 10 veces el orden de magnitud de cantidad de radioisótopos, digamos, que produce. Y puede abastecer por lo menos al hemisferio, a los países vecinos. Porque además hay una digamos, eso lo que están tratando ahora es de privatizar las áreas contiguas al reactor, y el propio reactor si pueden, pero la obra avanza lentamente, no es como el CAREM. Nosotros queremos hacer unas visitas con diputados patriotas al estilo ir al lago Escondido, porque nos han prohibido charlas en la CONEA, pero con los que estén dispuestos ir a ver el CAREM, ir a ver las centrales que quieren privatizar. Pero el CAREM es un reactor que la obra civil está inundada y llena de pastizales. Qué importante volver a discutir esto, ¿no? Pensar que mientras en Europa van a contraciclo, ¿no? La socialdemocracia francesa cierra centrales nucleares, acá seguimos teniendo un proceso productivo de vanguardia para todo el mundo. Che, estamos pasadísimos, pero fue un programa de primer nivel. Quiero darle muchas gracias a Oscar Verón, capitán fluvial, miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, delegado de ATE Vías Navegables. Gracias, capitán. Lo comprometemos para que nos cuente un día la historia de Navegando con el Che, ¿eh? Sí, la verdad que me cortaste, pero no importa. Mira, le cortaron las piernas como el Diego. Es la tiranía de los tiempos de la radio, viejo. Además No, yo quiero felicitarlo por la verdad que cuando vi a quienes convocaron para este programa, dije, acá va a ser un problema porque los tres hablamos mucho. No, es todo para un programa, cada uno de estos para 2 horas solo. Quiero agradecerle también al querido amigo y compañero Alejandro Meyer, el vikingo, integrante de la columna Juana Zurduy, uno de los organizadores de las marchas al lago Escondido en las que hemos estado, y hasta capaz que nos vamos a los hielos continentales, vikingo, ¿eh? ¿Quién te dice? Tenemos para charlar de eso, nos tenemos que juntar a cerrar algunas cosas. Te la dejo picando, 5 compromisos al aire, nada más. No, todo off the record. Un pequeño comentario de la audiencia. Dale, por supuesto, capitán. No, lo que quería remarcar que en la audiencia se anotaron 247 personas, lo único que defendieron fueron 7, que eran los CEO de las multinacionales que hablaron. Con el mismo verso que nos hicieron en 1987 cuando empezaron a hablar de la hidrovía. El mismo verso, es para mejorar la producción y poder sacar nuestra producción y vamos a tener trabajo. Dejen de mentir. Las penas son de nosotros, ¿no? Los dólares son de Glencore, de Cargill, de Dreyfus, de Costco y de aceitera de esa, lo vamos a repetir, quédense tranquilos. Y de ahí salen todos los minerales, por los ríos salen todos los minerales, así que también hay que hablar de las la lumbrera va la lumbrera, todos los que están metiendo mecha también en San Juan, en la cordillera, que a San Juan le armaron básicamente el RIGI para la provincia. No sé si se acuerdan una vez cuando descarriló un tren del vagón que se rompió, venían declarados 3 minerales y era 25 que venían. Bueno, pero si dijiste que confiamos en la honestidad de los empresarios cerealeros, ¿cómo te va a mentir un empresario cerealero? El tipo más honesto que hay en este mundo. Quiero agradecerle también a Rodolfo Kenf,
físico de la UBA, especializado en temas de ambiente y desarrollo, investigador de la CONEA, que se dedica al estudio básicamente de combustibles nucleares y residuos radioactivos. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a los tres. Obviamente que los vamos a tener acá de nuevo y bueno, ha sido un orgullo para nosotros charlar de soberanía con ustedes. Vamos a una tanda muy cortita. Cuando volvamos tenemos Falopita de Redes, el segmento de Belén del Huerto. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...23:20... hablamos de soberanía y necesitamos 6 horas de programa. Viejo. Cada uno de los invitados, un lujo impresionante. Juana Azurduy es el Instagram. Lago Escondido. Lagoescondido.Juana Azurduy es el Instagram de la columna que organiza todos los veranos una caravana a Lago Escondido, de la cual el Grito del Sur formó parte. Charlie Sainz, Matías Ferrari y Israel Olmedo Ibaldi fueron a cubrir lo que sucede en el Lago Escondido. Y que de esa expedición se hizo el docu, ¿no? Exactamente, recomendamos el documental del Lago Escondido, primerísimo nivel y un laburazo de los compañeros que fueron a recuperar la tierra que nos afana el magnate británico Joe Louis. ¿Qué invitado que tenemos hoy, Belén del Huerto? Hoy vino el jefe. Hoy vino el jefe. Ponete bien. Hoy vino el jefe, por eso estamos vestidos de lujo. Quiero darle la bienvenida al productor ejecutivo. Suenan. Mirá. Marcha de gala. Estandartes. El más grande sigue siendo el campeón más poderoso. Muy editorializado. Es que vos sos el único que sos, porque somos Irra. Rodeado de gallinas. Rodeado de gallinas. Seba y yo somos gallinas. Vos sos el único de Atlanta. Buenas noches, querido compañero, jefe y amigo Sebastián Matías Furlón. ¿Cómo está? ¿Cómo andan? La verdad que primera vez en el programa acá en vivo, es toda una emoción muy grande.
estando ya a casi 20 de noviembre, así que la verdad que es una emoción muy grande. Mirá qué día te trajimos, Sebastián Matías Furlón, productor de este programa, jefe político, económico y militar de este equipo, y además flamante representante de socio del Club Atlético River Plate, ¿sí? Y Sebastián Matías Furlón viene a contarnos qué está pasando en el Club Atlético River Plate, porque estamos todos muy preocupados. Decimos... todos los domingos, llanto. Este es el club que se apropiaron los banqueros. Decimos, ¿qué pasó con el club social? ¿Qué pasó con River? Históricamente un club con muy buenas instalaciones, con una amplitud de deporte que siempre ha sido un orgullo dentro del deporte argentino. Sebastián Furlón, buenas noches. Cuénteme qué pasó con las elecciones en River Plate. ¿Es una introducción o...? Lo que usted quiera, usted es el jefe acá. Ok. No, básicamente en las elecciones de River votaron 25.000 socios y socias. Uh-huh. Ganó por amplia mayoría el oficialismo, que viene gobernando desde el año 2013, 2013 hasta la fecha, ¿no? En su momento con Rodolfo D'Onofrio, 2 mandatos, después con Jorge Brito y actualmente con un joven que se llama Stefano Di Carlo, que no es su verdadero apellido, pero bueno, lo utiliza de alguna manera por ser el nieto de un expresidente de River. Y bueno, la verdad es que ganó con el 61%, una amplia mayoría. Bien, ¿y qué pasó en la oposición? ¿Cuál es la línea política que representa Stefano Di Carlo al interior del complejo fútbol argentino? ¿Y qué pasó en el campo de la oposición? No, bueno, la realidad es que en un contexto donde el oficialismo iba a ganar con claridad, no hubo unidad en la oposición. La realidad es que las perspectivas que representan cada uno de los sectores, algunas tienen que ver con tendencias más colaboracionistas con el oficialismo, otras más de alternativas reales, y en ese sentido la realidad es que hubo fragmentación opositora. El segundo sacó un 16% y después el resto de las alternativas rondaron entre el 5 y el 10%, así que en ese sentido, bueno, lo que queda claro en River es que hay una conducción política en la actualidad, pero que también está atravesando de alguna manera ciertas turbulencias, ¿no? Algo que me llamó la atención el día de la elección fue que en River, de alguna manera, por lo menos dentro del oficialismo, no está la grieta que sí hay en la política nacional, porque... A ver, espera. Vos decís que al interior del oficialismo de River conviven libertarios, radicales, peronistas. Así es. De hecho, fueron a votar por el oficialismo la familia Santilli. Opa, el flamante ministro del Interior, histórico aspirante a ser presidente de River, histórico fracasado, ¿no? En ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, un fracasado; en ser presidente de River, un fracasado. Su padre sí estuvo al mando de la institución, ¿no es cierto? Exactamente. La diputada cartonera Natalia Saracho también votó por el oficialismo. Mirá. A la misma lista, Patria Grande y el ministro del Interior. ¿Quién más? La actriz Karen Reichard. ¡No! Flamante diputada. Karen, que su marido, ustedes saben que el marido de Karen tendría algún tipo de vínculo con el comerciante internacional Fred Machado. Ajá. Exactamente. Y el politólogo Juan Manuel Abal Medina. No, Juan Manuel, que de magra cosecha en la ciudad de Buenos Aires, hay que reconocer, un tipo que acompañó al Grito del Sur cuando nos iban a desalojar. Sí, abrazo grande a Juan Manuel. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que no hay grieta, en el sentido de que actores de la política nacional de muy diverso pensamiento apoyaron la lista encabezada por Stefano Di Carlo, que sacó el 61%, ¿no? ¿Y quién es Stefano Di Carlo? Porque digo, uno mira quién es Juan Román Riquelme, y si bien no lo puede encuadrar tan fácilmente dentro de la política nacional, y vos decís que Juan Román Riquelme es celeste y blanco, ¿no? Es del amplísimo campo nacional y popular.
uno ve la interna en San Lorenzo, por ejemplo, dice Moretti, el que se llevaba la 20 lucas verde en el bolsillo, es un tipo de derecha, y Lamens, bueno, ponele que era un empresario que estaba de este lado. ¿Qué pasa en River? ¿Quién es Di Carlo políticamente? Bueno, Di Carlo es un personaje que muy joven en la política, que se inició básicamente como funcionario en la Facultad de Ciencias Económicas, de la mano de Jacobiti, de la mano de Lustó. Eso hizo que rápidamente, después de su incursión, que él haya sido secretario de Bienestar Estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas, en el año 2017 entra como comunero por la Comuna 13 en la lista de evolución. Hizo el camino más franja morada posible. Secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad Económica y comunero del UCR Capital. Bueno, eso en el año, si no me equivoco, 2015 o 2017, entra como comunero, y en paralelo, dentro de su agrupación en River, la agrupación La Progresista, él fue parte de la gestión de Donofrio y ocupó funciones en el departamento de marketing y comunicación. Bueno, de ahí hizo un buen trabajo que le permitió visibilizarse, y cuando se produce el fallecimiento del vicesegundo de River, allá por el año 2019, él, siendo de alguna forma el pichón de Donofrio, lo designan vicesegundo. Bueno, de ahí en más, ocupa un tiempo ese cargo hasta 2021, que gana Donofrio, y ahí se transforma en secretario general de River. ¿Y para quién juega afuera? Bueno, hoy la realidad es que no está tan clara esa delimitación. Lo que sí es que Di Carlo tiene familiares que militan en la Libertad Avanza. De hecho, su sobrino, Dante Di Carlo, es presidente de la Juventud de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Mira vos, creo que lo tengo de vista, uno flaquito, de bigotito. Alguna vez lo hemos cruzado en el Congreso con Belén del Huerto. Sí. Belén del Huerto, ¿te preocupa como socia, hincha y militante de River? Hace poco. Contá tu experiencia, por favor, una mirada crítica y feminista de la situación en River. No, yo me asocié hace poco también por la importancia de estar en el club de familiar, ¿no? Lo que te vincula sentimentalmente con un club, y decir, bueno, si hay algo que no me gusta, si hay algo que no me cierra, que me siento muy cercana sentimentalmente, pero no con las decisiones capaz que deportivas y políticas, bueno, me tengo que asociar, porque no puedo ser solamente una hincha más. Compromiso, viejo. Tengo compromiso con todo. Entonces, también un poco ahí en la línea de Seba, preocupada por la situación de River, ¿no? Que uno, tantas derrotas, digo, en lo sentimental, tantas derrotas seguidas en un club con grandes victorias, te desmoraliza y te va desmoralizando también en ser un hincha, ¿no? Y que ves que también todo se van convirtiendo en un kiosco, en un negocio, ¿no? Ahí se ven los hilos, ahí en River, parece un club que no es un club que trae pasiones, sino que pareciera un club de negocios. Y en esta lucha contra la mercantilización del fútbol moderno, contra las apuestas online, contra la prostitución de los valores del club social, ¿qué rol juega Daniel Kipper? Bueno, Daniel Kipper es un dirigente de amplia trayectoria en River, que de alguna manera vino a plantear una alternativa, ¿no? Frente a estos negociados que mencionaba Belén, los errores en la política deportiva, más visibles que nunca en lo que es en la parte del fútbol, de alguna manera la candidatura de Kipper expresó esa alternativa, que contó con el apoyo de 2.141 socios y socias en la elección del 1 de noviembre. Así que claramente el oficialismo maneja un aparato que es muy grande en cuanto a lo económico y lo político también dentro del club, pero nosotros también sostenemos que ningún oficialismo es eterno, ¿no? Si se siguen produciendo errores en forma sistemática,
claramente se va a terminar resquebrajando, ¿no? No solamente la unidad política dentro del esquema oficialista, sino también lo que tiene que ver con el apoyo que hasta el momento cuenta de muchos asociados en River, ¿no? Y quería plantear algo más, porque bueno, esta columna se llama River Plate y los caminos de la política nacional. ¡Qué nombre, vieja! Me faltó agregar algo más respecto a cómo quedó la comisión directiva de River en el periodo 2025-2029, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, el conocido Eugenio Bursaco, ¿no? El encargado de seguridad de Mauricio Macri en la ciudad, ¿no? No, de Larreta, perdón. Claro, ex secretario de Seguridad de la Nación, fue también jefe de la Policía Metropolitana en la época de Macri, ¿no? Bueno, él ya había formado parte de la comisión directiva de River, nuevamente está en la lista oficialista. Como debutante en lo que es la política de River, está como flamante vocal la señora Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá vos, cómo metió el PRO, ¿eh? El PRO sigue vivo en los clubes, más vivo que nunca. Así que bueno, Mercedes está como flamante vocal titular, que no es un cargo menor en River. Y quien también está formando parte de la comisión directiva es un viejo conocido de Alberto Fernández, que se llama Julián Leunda. No, era el que rajaron porque le facilitaba Ercolini la historia en Lago Escondido, ¿ese? Exactamente, era jefe de asesores de Alberto Fernández, bueno, con lo cual todo Mirá esto... cómo se toca todo. Con lo cual todo esto revalida lo que decía al comienzo de la falta de grieta, ¿no? En River, ¿no? Donde hay actores de diversos sectores, ¿no? Formando parte del oficialismo. Interesantísima la columna sobre la vida política en el Club Atlético River Plate, que tuvo elecciones, ustedes saben, hace apenas 10 días, en la que se renovaron las autoridades y en la que Stefano Di Carlo va a ser quien esté al frente por los próximos 4 años. 4 años. Sí. Por los próximos 4 años. No hay reelección en River. No hay reelección. Mira. Es como México, único gobierno único. Sebastián Matías Furlón, presidente del Grito del Sur, representante de socios de River Plate, periodista y docente, estuvo trayéndonos esta información. Son las 23:34. ¿Probaste en vivo alguna vez la falopita de redes de Belén del Huerto, Sebastián Furlón? En vivo será la primera vez. En vivo será la primera vez. Siempre hay un antes y un después. Del otro lado del vidrio se ríen porque vienen metiendo falopita hace varios meses. Vamos a una tanda y volvemos con Belén del Huerto y su falopita en esto que es Y si sale bien, el programa del Grito en la Radio de las Madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Pablo Caruso está en AM530. Está en línea Jorge Tayana, sociólogo, fue canciller, fue ministro de Defensa, senador nacional, acaba de ser electo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo más interesante es una cosa que no ha trascendido, pero que sin embargo está en los registros y que en ese momento pasó desapercibido, que la última intervención de Bush, cuando ya estaba molesto, le estaba con Condoleezza al lado, ¿no? Condoleezza Rice. Dice, bueno, al final no sé por qué tanto problema
problema con esto del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. No es un tema tan complicado. De lo único que se trata es de ver cómo paramos a China. Mirá vos. Igual que ahora. 2005. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien, bien, bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. 22:38, vos sabés que el café que acompaña a la M530, ese que toma Belén del Huerto antes de hacer su columna, es Café Bantú, y te puede acompañar también a vos en tu casa. Café Bantú, café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación para tu casa u oficina. Un café que te acompaña como la radio en tu día a día. Comunicate al 11 58 96 28 30 en cafebantú.com.ar o en el Instagram pones @cafebantú. Una leyenda de aromas y de sabores que te inspiran, por supuesto que sí. Mirá lo que es este sonido te acompaña todo el día. Te tomás un café Bantú y reverbera en tus tímpanos ese Bantú. Claro que sí, Bantú. Y ahora sí, escucha esto. De acá hasta las 24 horas cantando Café Bantú. La radio necesita tu colaboración. La comunidad 530 ya es una realidad. Gracias al esfuerzo de nuestra audiencia estamos construyendo un medio que te informa, que toma posición y que lo dice. Si habremos tomado posición con River Plate, ¿no? Lo escuchaste a Sebastián Furlón. Estamos muy contentos de poder anunciar que cumplimos el objetivo que nos propusimos. Ya se están llevando adelante las reformas técnicas que necesitábamos. A través de nuestras redes les vamos a estar mostrando todos los cambios que estamos haciendo. La comunidad 530 es cada vez más grande, necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos muchas gracias, y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y se suscriban. Súmate a la comunidad 530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas a teatro, recitales, invitaciones a charlas. La radio de las madres te necesita. ¿Cómo te suscribís? Muy fácil. www.am530.com. Te metes ahí, cliqueas en asociate en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad y elegís la suscripción que mejor se ajusta a tus posibilidades. Apretás en unirme y listo, ya sos parte de la comunidad 530. Y si quieres donar por una sola vez, el alias es muy fácil, Radio AM530, y ahí le mandás derechito. Suena la cortina y el aire es de Belén del Huerto con su falopita de redes. Bueno, hoy traje, como les dije, la de la paraguaya y respondieron muy bien en el chat cuál fue la dictadura más larga de Latinoamérica. Efectivamente fue la de Paraguay.
de la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró nada más y nada menos que 35 años. Mirá, una vida entera. ¿Cuántos años tenés, Furlón? 35. Mira, podría ser casi hijo de la dictadura de Stroessner. ¿Por qué? Porque Alfredo Stroessner sumió en el poder en el 1954 y se fue en el 1989 de Paraguay. ¡Qué condena, la pucha! 35 años. ¿Y cómo me entero yo de esto? Preguntarán. ¿Cómo? ¿Por la escuela? No. ¿Por la militancia? Tampoco. No, tampoco. Me entero por un documental que fui a ver hace unas semanas en el Festival Asterisco en el Malva, que era un festival LGTBIQ, pero que sin embargo pasaban varias películas de Latinoamérica. Y entrando ahí a ver qué había, me encuentro con esta película Bajo las banderas del sol, dirigida por Juanjo Pereira, un joven paraguayo que estudió la primaria y la secundaria, la secundaria y la universidad acá en Argentina. Estudiante de la UBA, se recibió y este es su trabajo de tesis. Mirá vos. Así que vamos a ver un poquito del tráiler de Bajo las banderas el sol, la ópera prima de Juanjo Pereira. Alfredo Stroessner, juro ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay y observar y hacer observar la Constitución y las leyes, que así no lo hiciere Dios y la patria en los demás. Estamos viendo ahí las imágenes un poco de lo que es este film, que está hecho todo con archivos que no pertenecen a Paraguay, sino que pertenecen a la televisión francesa, a la televisión española, a también televisión británica. ¿Por qué? Porque Alfredo Stroessner pertenecía al Partido Colorado. No existe una recopilación de memoria, verdad y justicia en Paraguay. Incluso una amiga hace poco, una compañera de Cipreva, me contaba que había ido a Paraguay y que como en un sitio de la memoria había muy poca información y demás. Lo que hace Juanjo Pereira es que va a buscar a todas esas televisoras todo lo que había sobre el periodo de Stroessner, que es muy ignorado incluso por la misma población paraguaya, ¿no? Lo que sucedió durante esos años fueron cosas muy graves. Por ejemplo, yo a través de esta película me enteré que Mengele, porque Stroessner es descendiente de alemanes, vinculado al partido nazi, muchos refugiados de los nazis alemanes, uno de ellos era Mengele y estuvo en Paraguay. Mirá vos, de hecho hay una comunidad alemana muy grande en Paraguay hasta el día de hoy. Exactamente, bueno, ahí estuvo Mengele gracias a activistas en contra de lo que sucedió del holocausto judío en Alemania. Lo fueron a buscar y se dieron cuenta que estaba ahí Mengele y empezaron a hacer manifestaciones y la población se empezó a enterar de que estaba refugiado ahí Mengele y otros líderes nazis. También durante la dictadura de Stroessner, que yo tampoco sabía, se hizo la represa de Itaipú. La de Itaipú, que es de una corrupción increíble porque lo va contando, digamos, a través de este relato de archivo, que no tiene ningún tipo de voz en off. Está buenísimo porque a través de todo este archivo, a través de los años, se va haciendo un relato, ¿no? Juanjo Pereira logra armar de manera artística y creativa el relato de estos 35 años de la dictadura de Stroessner. Bajo las banderas del sol se llama.
y también hace un relato muy importante sobre el campesinado paraguayo, ¿no? Lo que vi en la peli es que, por ejemplo, Stroessner tenía el gobierno de Stroessner tenía una estrategia muy directa sobre los campesinos, que empezaban a organizarse justamente porque no tenían acceso a la tierra, estaban prácticamente esclavizados, y empezaron a organizarse en sindicatos. Y Stroessner, el gobierno interponía, ¿cómo se dice? Infiltraba cada 10 campesinos un infiltrado del Partido Colorado. Y así lograron apresar a muchísimos sindicalistas que fueron detenidos, desaparecidos, incluso, bueno, asesinados, que esto se conoció después, porque lo que está bueno de la peli es que no solamente cuenta la crueldad de las torturas que se ejercían durante el gobierno de Stroessner, sino también después cómo encontraron los archivos de todas las personas detenidas desaparecidas. Y también algunos, casi por lo menos 2 exiliados, lograron contar las torturas que sufrían, que tenían los mismos métodos nazis. Entonces había una injerencia, ¿no?, directa de las torturas nazis en el propio gobierno de Stroessner. La vinculación era total. Incluso Stroessner no salía mucho del país, fue solamente a Japón y fue a Alemania, a conocer a su familia alemana, bueno, y ahí su vinculación con líderes nazis. Está buenísima la película, por ahí no está tanto en circulación actualmente, sí la podemos ver en festivales y demás, pero lo que me pareció importante es cómo esa influencia de Juanjo Pereira, de haber vivido en su proceso de secundaria y obviamente haber estudiado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, hace que su arraigo con la memoria le permita llevar ese conocimiento para lograr recuperar esos archivos y implementar tipo un 1985 o una película como la que nos marcó acá, ¿cómo se llama? La historia oficial. La historia oficial, que logra justamente hacer que otras personas hablen. Incluso en la proyección que yo vi en el Malva, había muchas personas que eran hijos de exiliados paraguayos y que empezaron a contar ahí, es como, esto no se conoce allá, yo conozco súper poco de lo que pasó en el gobierno de Stroessner, el Partido Colorado que continúa en el poder. Sí, señora, desde 60 años el único interreño fue el gobierno de Fernando Lugo, que fue depuesto también por un golpe de Estado, básicamente impeachment. Exactamente, entonces hay existe una muy fuerte intervención del Partido Colorado, y donde el partido y Estado están muy aliados ahí entre sí. Después a Stroessner lo derroca su cuñado. No, el que se comía a su hermana, digamos. Exactamente. Qué fuerte. Exactamente, entonces también hay cosas muy graciosas, ¿no? También como gobiernos latinoamericanos, democracias latinoamericanas, no lo entenderías. Sí, ¿no? Democracia no era, pero... No, pero digo, gobiernos latinoamericanos no lo entenderías, porque es difícil de explicar en el extranjero también qué es lo que sucedía acá, que también es parte del Plan Cóndor, ¿no? Porque mientras estaba Stroessner, estaba Videla acá, estaba Pinochet en Chile, incluso tiene una alianza muy, lo muestra en el documental, una alianza muy importante con Chile, incluso recibe a Videla, todo eso está registrado, y es muy importante no solamente para la memoria latinoamericana, sino para el pueblo paraguayo, que actualmente hay 8.000 personas, según las estadísticas que están registradas, 8.000 personas detenidas, desaparecidas, en esta dictadura de 35 años, que si nos ponemos a calcular seguramente son más, y que a través de la película Bajo las banderas del sol comienza un ejercicio de memoria en el pueblo paraguayo, que me parece que es importantísimo para estos momentos, y que Juanjo Pereira con su film de archivo logra reconstruir y quizás sellar heridas y quizás buscar a los culpables de estas detenciones, ¿no? Que muchas veces eran propios infiltrados, eran jefes del ejército, o quizás
como se dice, policías locales, ¿no? Muchos de la interpelación que hubo después de los familiares en busca de los documentos de las personas que habían desaparecido, van y interpelan a los policías, ¿no? Y ellos diciendo, bueno, nosotros no sabíamos nada, o era una práctica cotidiana que se llevaran a los sindicalistas. Estaba bastante naturalizado. Así que la recomiendo muchísimo, y sobre todo el valor de un joven que tiene menos de 30 años, que se animó a buscar a todos estos archivos, recopilarlos y construir un relato que logra poner sobre la mesa lo que no conocemos de nuestras dictaduras latinoamericanas y lo que han zanjado en nuestra memoria, ¿no? Porque el pueblo paraguayo es como que esa etapa la borró. Tremendo, hermoso informe, Belén. Tuve la oportunidad de estar en Paraguay. Hay una carencia ahí en la discusión histórica. Hay un laburo muy grande del Frente Guazú, de los compañeros que también se dedican a organizar al mundo campesino paraguayo. 2 datos de Stroessner. Dale. Una, Perón se exilia en Paraguay. Ustedes saben, le golpea la puerta a Alfredo, está un tiempo, después se va a España, estuvo en Panamá también. Estuvo en Caracas también. Estuvo en Caracas, Venezuela. Un tiempo está en Paraguay. Otra, en Paraguay, en el Paraguay de Alfredo Stroessner, pasa a otro plano terrenal Anastasio Somoza. Ustedes saben que un comando argentino del PRT a justicia, porque ese es el verbo que hay que usar, al dictador nicaragüense Anastasio Somoza en Paraguay. Una historia que podríamos contar algún día, muy interesante. ¿Qué le pareció, Sebastián Furlón? ¿Se va a ver esta película? No, es sumamente interesante, y de hecho cuando vos contás la historia reciente de Paraguay, bueno, la paradoja, ¿no? Que hoy y hace ya mucho gobierna el Partido Colorado, ¿no? Del cual formaba parte Alfredo Stroessner, el dictador, con lo cual eso también dificulta un montón la posibilidad de un revisionismo histórico, ¿no? De que haya memoria en distintos ámbitos, en instituciones estatales, ¿no? Como las escuelas, y ahí por supuesto toma más importancia y más valor el proceso de memoria, verdad y justicia que tiene lugar en nuestro país, ¿no? Y que claramente durante los años de los gobiernos kirchneristas tuvo un avance fenomenal, ¿no? Entonces cuando uno por estos días lo ve al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en organismos internacionales saliendo a negar el número real de desaparecidos, bueno, ahí claramente uno lo primero que tiene que hacer es repudiar ese tipo de acciones, porque claramente con lo que costó, ¿no? Y lo que cuesta haber avanzado en Argentina, que claramente es un ejemplo en materia internacional, donde el resto de los países de Latinoamérica no han podido tener un proceso de memoria y verdad y justicia como el argentino. Bueno, me parece que lo que vos traes de Paraguay es muy interesante, y obviamente súper recomendable ver la película. Totalmente, incluso no hay que compararse solo con Paraguay, ¿no? Un país de tantas continuidades con la dictadura. Pienso incluso en Uruguay, un país que tuvo 4 o 3 procesos, ahora el cuarto del Frente Amplio, y que votó no juzgar a sus militares, para enorgullecerse aún más de nuestro proceso de memoria, verdad y justicia. Laura Sobelu, muchas gracias. 23:55 de la noche. Hola Yair, buenas noches. Bueno, lista para escucharte, me encanta tu programa, seguro que sale bien, yo te lo aseguro que sale bien, seguro. Bueno, así que voy a cenar con ustedes, antes preparando algo de comer, y así que tranqui, después del fin del día, un día precioso, y re lindo. Luego toda la tarde por la calle, estuvo bárbaro, la verdad. Bueno, les mando un beso grande a todos ahí, y bueno, los sigo escuchando. Pato de Palermo. Diosa, Pato querida, te mandamos un beso muy grande. Suena Río Paraná, ¿de quién, Berú? De Suárez, de fallecida Rosario Blefari, a quien amo, y que tuvo esta banda punky en los 90. Me encanta, suena Río Paraná, porque estamos a minutos. Estamos a minutos. De que sea el Día de la Soberanía.
¿Puedo hacer un pedido al aire? A ver si lo llegamos a tener. Hay una versión de Río Paraná de Ricardo Iorio con Flavio Cianchiarulo, creo. No se pronuncia así el apellido. Con señor Fabio, el de los fabulosos Cadillac. Si lo llegamos a tener, es un temazo. Nos fuimos a ver el Paraná. ¿Qué vamos a estar publicando, Belén? Bueno, estuvimos publicando ya Geopolítica del Paraná. Sí, videazo. Repetimos. Glencore, Cargill, Dreyfus, Kofco y así era de esa, no se olviden de esos nombres. Mirá, qué tipo que tenemos la musicalización, nacido para DJ. Suena Río Paraná de Iorio y Flavio. Vayan a estudiar. Total. Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. ¿Le gusta Iorio, Furlón? Y canto al verte. ¿Cómo no me va a gustar? Tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo. Bueno, véndame del huerto, ¿qué tenemos? Bueno, entonces tuvimos Geopolítica del Paraná. Estuvimos narcotráfico en el Paraná, que se charló mucho acá por arriba, pero ahí contamos el mecanismo por la que se la llevan toda y se llevan la teca, la merca y los granos. Y los granos, la teca, la merca y los granos, todo. Tuvimos también sobre la economía del Paraná. Todos estos informes los pueden ver en El Grito del Sur, en los medios de la red de medios digitales. Y recién acabamos de publicar la vuelta de obligado, la batalla de vuelta de obligado. ¿Podemos ver algo ahí? Sí. Nuestra independencia, Inglaterra y Francia irrumpieron en el río Paraná violando nuestra soberanía. Pero los argentinos los corrimos a cadenazo y cañonazo limpio. Quédate, que desde acá, desde San Pedro, te contamos la historia de la batalla de la vuelta de obligado. Mirá lo que es ese dron, mirá lo que es ese dron. ¿Es acaso Belén del Huerto y quien les habla? En 1845 la Confederación Argentina era un acuerdo entre provincias autónomas que delegaba en Juan Manuel de Rosas la representación ante naciones extranjeras. Rosas apoyaba a uno de los bandos en la disputa en el Uruguay e Inglaterra y Francia a su adversario. Esto derivó en que las potencias extranjeras intentaran navegar por el río Paraná desconociendo nuestra soberanía. Bueno, eso lo pueden ver en el YouTube de Grito del Sur, que estamos en colaboración con los otros medios de la red de medios digitales contando esta historia importantísima para recuperar un día como hoy, en el Día de la Soberanía, donde corrimos a ingleses y franceses. Tremendo, mira. 20 de guerra, 20 de guerra. ¿Cita Rosa? Sí, señor. Vienen topando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. No, las tomas de dron realmente que tenemos ahí son sublimes. La historia de la vuelta de obligado, del señor Lucio Mansilla. Con una metralleta. Con un disparo de metralla en el pecho combatiendo, de Petrona Simonino. Y por supuesto que no se olviden de Glencore, Dreyfus, Cargill y Kofco, que son los que se están afanando nuestra guita. Nosotros nos estamos yendo. También canta el León Gieco en Río Paraná, además de Iorio y Flavio. Nos agrega acá Federico, tenés razón, Fede, discazo, ese peso argentino se llama. Se viene una estatua de Ricardo Iorio, 5 metros de alto, lo pueden ver en Radiográfica, una radio amiga también. Bueno. Así que les quiero agradecer a todos, Carlito Di Mare en la operación técnica, en la musicalización, Vicky Nardone, nuestra hada madrina, la coordinación del aire, la coordinación de todo, Ailu Pavón, mal llamada Ailén Pavón, en el streaming, Alan Martínez a cargo de las redes sociales. Muchas gracias, querido compañero Sebastián Furlón. Gracias por permitirme ser parte y nos vemos pronto. Muchas gracias, querida amiga Belén del Huerto. Nos vemos. Mi nombre es Jair Sibel y esto fue Y si sale bien, una edición más del programa del Grito del Sur en la radio de las Madres. Chao.